Se tiene tres aulas A, B y C con cantidades diferentes de alumnos. Si cada una de ellas se pasa a las otras dos aulas, tantos alumnos como hay en ese momento en cada una de estas, en orden alfabético, quedándose al final cada una con 120 alumnos, ¿cuántos alumnos tenía el aula A inicialmente? Vamos a empezar colocando aquí los datos. Tenemos tres aulas, A, B y C. Nos dice que al inicio tenían cantidades diferentes, pero luego cada una de ellas se pasa a las otras dos aulas, tantos alumnos como hay en ese momento. Eso quiere decir que la cantidad de alumnos al aula en donde se van a pasar los alumnos se va a duplicar. Luego nos dice en orden alfabético. Entonces quiere decir que primero vamos a empezar con el aula A y a partir del aula A se van a pasar los alumnos a las otras dos aulas. Y en estas dos aulas la cantidad de alumnos se va a duplicar. Porque aquí nos dice se pasan a las otras dos aulas tantos alumnos como hay en ese momento en cada una de las aulas. Eso significa que la cantidad de alumnos se duplica, es decir, se va a multiplicar por 2. Nos va a quedar nuevas cantidades de alumnos y ahora seguimos en orden alfabético. Ahora continuamos con el aula B. A partir de esta aula B se van a pasar alumnos al aula A y al aula C. Por lo tanto, sus cantidades de alumnos se va a duplicar, es decir, se va a multiplicar por 2. Y seguimos en orden alfabético. Ahora continuamos con el aula C. De igual manera se van a pasar alumnos al aula A y al aula B. Por lo tanto, sus cantidades se van a duplicar, es decir, se van a multiplicar por 2. Finalmente, nos dice quedándose al final cada una de las aulas con 120 alumnos. Entonces al final las tres aulas quedan con igual cantidad de alumnos, 120 alumnos en cada aula. La pregunta es, ¿cuántos alumnos tenía el aula A inicialmente? Entonces en este caso vamos a aplicar el método del cangrejo. Para calcular las cantidades iniciales vamos a realizar las operaciones inversas. Pero antes recordemos que la cantidad total de alumnos es 120 más 120 más 120, es decir, 360. Esta cantidad de alumnos siempre va a ser la misma, porque los alumnos no se han ido, están en alguna de estas aulas, simplemente se han pasado de un aula a otra, pero la cantidad total sigue siendo la misma siempre. Entonces ahora sí vamos a aplicar el método del cangrejo. Si aquí hemos multiplicado por 2, entonces aplicamos la operación inversa para regresar, que sería dividir entre 2. 120 entre 2 nos queda 60 y aquí 120 entre 2 nos queda 60. Ahora sabemos que el total siempre es 360. Aquí tenemos 60 más 60 es 120. ¿Qué número tenemos que sumarle para que nos dé 360? 240. Ahora ya tenemos las tres cantidades y continuamos. Si aquí hemos multiplicado por 2, para regresar tenemos que aplicar la operación inversa, es decir, dividir entre 2. 60 entre 2 nos queda 30, 240 entre 2 nos queda 120. 120 más 30 es 150. ¿Qué número tenemos que sumarle a 150 para que nos dé 360? Tenemos que sumarle 210. Y aquí, nuevamente, hemos multiplicado por 2. Para regresar, tenemos que aplicar la operación inversa, es decir, dividir entre 2. 120 entre 2 nos queda 60, 210 entre 2 nos queda 105. 105 más 60 es 165. ¿Qué número tenemos que sumarle al 165 para que nos dé como resultado 360? La respuesta es 195.
Entonces la pregunta era ¿cuántos alumnos tenía el aula A inicialmente? Inicialmente el aula A tenía 195 alumnos. La respuesta es la alternativa C. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.